Hola a todos, la seña con la que me identifico es esta. Mi nombre es Miguel Mejía y esta exposición la hago para el curso de taller de gestión de proyectos educativos interculturales 2, perteneciente a la maestría en educación intercultural. Dentro de la propuesta pedagógica titulada El aprendizaje de la lengua de señas colombiana en el aula multigrado, como una estrategia pedagógica intercultural para facilitar la comunicación en estudiantes sordos. Los referentes teóricos que apoyan la propuesta de las investigaciones realizadas sobre orientaciones pedagógicas sobre la educación bilingüe para sordos realizadas por el INSOR y el Ministerio de Educación Nacional en el año 2006, en donde se genera una guía y un proceso de educación bilingüe y bicultural en la educación para la comunidad sorda. También quiero citar al autor Carlos Escliar del año 1998, quien realiza una investigación también dando aportes significativos en cuanto al tema del bilingüismo y el biculturalismo en la educación también para la comunidad sorda. Dentro del contexto específico y el planteamiento del problema, se selecciona una institución educativa, la cual es el Colegio Manuel Dolores Mondragón, en el aula multigradual, en donde se encuentran 5 estudiantes sordos. Es importante saber que el docente no cuenta con los conocimientos en lengua de señas colombiana y la comunicación es una barrera que afecta el proceso de enseñanza y también de aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que pues no existe un docente sordo en este espacio y existen dificultades en todo el proceso. Ese es el contexto. Parte de los objetivos, redacté 3 específicamente. El primero es identificar componentes de la educación intercultural que favorecen o dificultan la comunicación entre estudiantes sordos y oyentes. En este caso, hablando de los niños sordos y oyentes. El segundo objetivo específico es fortalecer la lengua de señas de los niños sordos como parte fundamental de una educación. Es una necesidad importante. Y el tercer objetivo específico es mejorar los procesos de interacción y comunicación de los niños sordos con el docente. Dentro de la justificación de la propuesta, el por qué se hace este proceso, es importante conocer que en Colombia es un país que se caracteriza por su interculturalidad, no solo por la coexistencia de varias culturas dentro del mismo territorio, sino por la influencia que tienen dichas lenguas en el desarrollo socioeconómico. Aquí, dentro de dicho plurilingüismo, se encuentra la lengua de señas colombiana, la cual es supremamente rica y es la lengua materna de las personas con discapacidad auditiva o personas sordas. Nosotros reconocidos como una minoría lingüística, usuarios de la lengua de señas, como yo. Dentro de las instituciones educativas no es fácil trabajar este tema y atenderlo, en donde el idioma dominante es el español hablado por la comunidad oyente. Y dar atención a las personas sordas es complejo. Así que se precisa de una educación bilingüe con enfoque intercultural pertinente, que corresponda al contexto y a todas las características de la población.
La propuesta es una idea para solucionar y dar mejorías y esta pues es mi justificación que da razón de esta propuesta. Dentro del marco teórico, se toma como referente teórico las diferentes investigaciones realizadas por el INSOR junto con el Ministerio de Educación Nacional, en donde habla de estas orientaciones pedagógicas sobre la educación bilingüe para sordos, la cual brinda estrategias oportunas y pertinentes al contexto y características de la población sorda. Otro autor que quiero nombrar es el de apellido Scliar, quien hace también un proceso de investigación y realiza aportes en cuanto al bilingüismo y biculturalismo en la educación para la comunidad sorda. En este caso, nos sirve como sustento teórico para los niños sordos. Dentro de las estrategias pedagógicas, quiero hablar de una serie de actividades, aquí lo denominamos juegos de rol. Dentro de los juegos de rol se trata de unos juegos interpretativos donde cada uno de los estudiantes debe asumir un rol de un personaje ficticio o real durante el desarrollo de una historia o un trama, interpretando los diálogos de ese personaje. Ese hace parte como de las actividades de juego de rol. Adicionalmente, el docente, apoyado de un docente sordo, debe estar allí para mediar la comunicación y le muestra a los estudiantes un cuento infantil en lengua de señas. La idea es proyectarlo por medio de un video y que los estudiantes tengan la posibilidad de observar el cuento. Luego de esa observación en lengua de señas, cuando finalice, la idea es que se elijan 3 estudiantes sordos que asumirán un personaje y el resto de los estudiantes observarán el proceso. La idea es que estos personajes se muestren a partir de la descripción y se asuman. Finalmente, el profesor realizará preguntas para el compartir final en donde todos podrán participar y expresarse por medio de la relación existente del cuento y de aquella descripción que se hizo. Esto es como un proceso de evaluación en donde se generan reflexiones, se habla a partir de los valores y esta evaluación da la oportunidad de conocer cómo reaccionarían o actuaría cada uno de los estudiantes que observan las diferentes situaciones mostradas en el cuento. Este espacio permitirá que el docente interactúe con sus estudiantes sordos y se fortalezca el uso de su primera lengua. Unido a ello, a esas actividades y esos juegos de roles también de carácter individual como grupal, vamos a hablar de este proceso de aprendizaje individual. El docente, usando imágenes de los personajes que se identificaron en el cuento, hará una serie de preguntas sobre las características de ellos. La idea es que las imágenes estén puestas para que todos puedan observarlas y los estudiantes reflexionen acerca de esas características físicas, de personalidad o aquellas características específicas, si de pronto la imagen trata de una persona feliz o una persona de mal genio o triste. Esa es la idea, poder buscar esas características específicas teniendo en cuenta las cualidades, los antivalores y allí los estudiantes pues tengan la posibilidad de participar y de compartir y de expresarse libremente por medio de la lengua de señas. Esto genera una interacción importante entre los estudiantes sordos y el docente. Dentro de las recomendaciones, la idea es que cuando la actividad logre su fin, se precisa que el docente sea un mediador para los niños, que motive a cada uno de los integrantes a participar para que se expresen libremente a partir de sus opiniones sin temores a prejuicios
y que el docente pues acompañe todo ese proceso, guíe, fomente el diálogo, hable también de la empatía, la comunicación y la autonomía, junto con el respeto. Es decir, que debe existir una adaptación entre el docente y los estudiantes. Finalmente, después de todo este discurso, les hablo a partir de las conclusiones en las cuales logré identificar tres principalmente. En la primera es la importancia de desarrollar actividades donde se involucre y valore el uso de la lengua de señas como una parte fundamental de la interculturalidad, desde ese enfoque intercultural. La segunda conclusión es la preparación previa del docente, en donde tenga en cuenta aquellas adecuaciones pedagógicas y los recursos a usar con los estudiantes sordos, las presentaciones, las hojas impresas, que todo esté organizado y adaptado para la comunidad sorda. Y tercera conclusión, es necesario que los docentes que atienden a la comunidad sorda se cualifiquen en esta lengua, en la lengua de señas colombiana, para que logren una interacción adecuada con sus estudiantes. Muchísimas gracias. Aquí muestro algunos autores, parte de la referencia bibliográfica indagada. Hasta luego.